Bien, continuamos nuestro estudio de la carta de Efesios y hoy vamos a ver la tercera parte de esta porción que venimos estudiando del capítulo 5, de la primera parte del capítulo 5, que la dividimos en tres, donde ya vimos que Pablo nos desafía a andar. Ya estamos en esta parte de andar. Dijimos que la primera parte de la carta es sentados. Estamos sentados en Cristo, estamos allí, nuestra posición en Él, y ahí descansamos en la obra hecha, consumada por nuestro Salvador, ¿verdad? La que nos da identidad de que ahora somos hijos de Dios, y como hijos también tenemos que andar. Entonces ahora nos disponemos a caminar. Esa es la idea de andar. Literalmente significa caminar, ¿no? Todo lo que refiere a nuestro diario vivir, ¿no? Y vimos que en el capítulo 5 Pablo nos desafía a mirar, a ser pues, ¿no? De acuerdo a que ya viene con este contraste de antes, el capítulo 4, de la pasada manera de vivir a la nueva manera de vivir, porque antes teníamos la vieja naturaleza, ahora tenemos una nueva naturaleza, y vimos que, y abordamos de alguna manera en estos primeros 21 versículos del capítulo 5, la idea de testimonio. ¿Cómo testimoniamos? Somos testigos ante el mundo de que somos hijos de Dios, de que hay una nueva naturaleza. ¿Y eso en qué se mide? No en mi religiosidad, o como pusimos este apellido, que no se trata tanto de moralismo, ¿no? Sino de andar en amor, de andar en luz, ¿no? Y hoy vamos a ver esta última parte de andar sabiamente. Vamos al texto aquí y vamos a leer los últimos versículos de esta porción, del verso 15 al verso 21, y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos un momento. Señor, danos por medio de tu palabra hoy entendimiento de qué es lo que tú nos quieres enseñar. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos. Oramos por aquellos que no están con nosotros hoy por distintos motivos, especialmente por salud, que tú también les seas sosteniendo con tu palabra y pronto tu palabra también pueda estar dispuesta para ellos. Señor, háblanos, que tu Espíritu Santo nos amoneste con tu palabra conforme a nuestra necesidad. Te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Dijimos que veremos hoy que no se trata tanto de moralismo. ¿Y por qué hablamos del moralismo? Porque de todas las, quizás, las artimañas que Satanás usa para engañarnos. ¿Se acuerda que decía en el capítulo 4, ¿no? Donde decía que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Y esta estrategia de Satanás no es aquello que necesariamente o tácitamente es lo contrario, ¿no?, al Evangelio, sino que, como lo dice en Gálatas Pablo, cualquiera que os traiga otro Evangelio, ¿no?, y la ecuación es el Evangelio de Jesucristo más algo, lo que sea, ¿no?, más buenas obras, más religiosidad, más un buen vivir, ¿no?, ser una persona bien, como decimos acá en Uruguay. Cuando sumamos algo, entonces la ecuación siempre da 0, ¿no? Eso no es el Evangelio. Y Pablo nos está advirtiendo de que tenemos que tener cuidado, porque como hijos de Dios comprendemos lo que está en la primera parte y podemos, en esta idea de sentarnos, ¿no?, de estar sentados en la obra acabada de Cristo, claramente hay dos extremos, y como lo vimos hace unas semanas atrás ejemplificado en la parábola del hijo pródigo, podemos caer quizás en un extremo de ir como ese primer hijo, el hijo menor, que se va y se entrega a los placeres, ¿verdad?, ¿no?, y que no quería al padre, sino que quería los bienes del padre,
pero también está ese otro hijo que cuando después el otro se arrepiente y vuelve, él ve y dice, ¿qué pasa aquí? Y no se goza con su padre, sino que dice, yo he hecho todo lo correcto, yo he sido bueno, yo te he obedecido siempre. Y él intentando, al igual, no amando al padre, sino amando la aprobación del padre por medio de sus propias obras. Y quizás ese segundo se relaciona más con el moralismo que muchas veces dentro de nuestras propias iglesias podemos estar luchando. Permiso. Entonces, Pablo nos advierte que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo imitamos a Dios? Amando como Él amó. ¿Y cómo amó Él? Sin condiciones. Sin ninguna condición. A pesar, como dice Romanos capítulo 8, aunque éramos débiles, éramos sus enemigos, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También nos dice y hace este contraste entre las tinieblas y la luz, y debemos andar en luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Y el fruto de la luz, dice ahí, aunque sale traducido en nuestra versión, el fruto del Espíritu, verso 9, es en toda bondad, justicia y verdad. Pero ¿de qué manera andamos en luz? Vivimos en un mundo de oscuridad, y la luz, ¿qué hace? Resplandece, ¿no? Ayer estaba viendo un programa con Maricel de un arquitecto que recorre Chile. Ahora se hace un programa de Chile, siempre recorría el mundo, y claro, ver la arquitectura y cómo eso afecta al paisaje urbano y en realidad a cómo vivimos como ciudad. Entonces estaba en Concepción, hay una ciudad muy linda, y en un edificio precioso al frente se le pone un shopping, un mall, ¿no? Y obviamente no tiene ninguna ventana, no tiene, solo una pared larga para arriba. Y decía, se quejaba él, ¿no? Dice, ¿cómo afecta a la vista y afecta al paisaje de la ciudad? Pero lo interesante, y voy al alcance, decía, ¿por qué no lo hacen con ventanas los shopping? ¿Por qué no lo hacen con vista hacia afuera? Porque obviamente hay un interés ahí en que los construyen, que necesitan que la gente que está adentro no mire para afuera, sino que mire lo que está allá adentro, ¿no? La luz artificial le hace perder la noción del tiempo para que estén comprando, consumiendo lo que sea, ¿no? Y eso es lo que hace la luz artificial. Pero la luz, cuando la luz es verdadera, cuando la luz verdadera del Evangelio alumbra, ¿no?, pone en evidencia las tinieblas. Podemos estar quizás nosotros intentando alumbrar con nuestras propias obras, pero nos dice Pablo, y vimos la semana pasada, que debemos ser andar como hijos de luz, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas, no tanto acusando, sino que siendo, dijimos, testimonio, ¿no? Que nuestra vida reprenda las obras de las tinieblas de este mundo. Y por último, andad sabiamente. Ahora fíjese cómo comienza el verso 15. Mire, está construido de una manera, dijimos que desde el verso 1 en adelante hay muchas exhortaciones, hay muchos verbos que están en imperativo, ¿no? Andad en amor, imperativo, ni aún se nombre entre vosotros, imperativo. En fin, tenemos un montón de imperativos aquí, y en esta última parte tenemos varios imperativos, ¿no? Cuando se nos dice ahí, mirad pues, ¿no? Ese mirad está precisamente en imperativo. Mirad, y esta idea de mirar es de evaluar, ¿no? No es simplemente dirigir nuestra vista a algo, sino que es la idea de reflexión, ¿no? Mire, en Colosenses ahí, que es una carta, podemos decir, paralela a Efesios, en Colosenses capítulo 2, verso 5, en verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Es la misma idea. ¿No? Cuando dice que tenemos que tener esa capacidad reflexiva de examinar, esa capacidad crítica de observar y hacer un juicio de las cosas, ¿no? En Hebreos capítulo 3, verso 12, cuando nos dice, mirad pues que no tengáis un corazón duro de incredulidad, es la misma idea, que tengamos la capacidad de poder
reflexionar y evaluar. Como dice Jesucristo, no mirando la paja en el ojo ajeno, sino que la viga que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dicen, mirad pues cómo andan los de afuera. Eso es lo que dice. Mirad pues cómo andáis vosotros, ¿no? Y la NBI, yo tengo acá una versión paralela, ¿no? La Reina Valera y la NBI. Es interesante cómo interpreta esta primera parte del versículo 15, porque dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Así que tengan cuidado de cómo están viviendo. Porque podemos caer como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en estar viviendo en rectitud moral, pero no como hijo de Dios, que comprende que es pecador y sabe qué hacer con su pecado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, porque de esto, unido a todo esto que vamos a ver hoy, viene todo lo que vamos a continuar de la semana que viene, donde habla de esposo, la esposa, los padres, los hijos, el siervo, el amo, y comienza a hablar ya en las relaciones personales. Todo viene de alguna manera concatenado de esta porción, que viene a ser, aún incluso, si uno trata de hacer una ecuación, fíjese los contrastes que vemos aquí. Dice, mirad, ¿no? O tengan cuidado de cómo es su manera de vivir, y el contraste lo vemos, no como necios, sino como sabios. Después en el verso 17 dice, no seáis insensatos, sino sean entendidos. Otro contraste. Y después en el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Quizás, y probablemente esto es lo que intenta hacer Pablo aquí, ¿no? Hace una ecuación aquí, una suma, ¿no? El contraste de necio y sabiduría, de insensatez y entendimiento, y vemos la raya para la suma, porque probablemente, y eso es quizás lo que está mostrando aquí Pablo en el verso 18, esto es lo que trae, o la consecuencia más bien cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Quizás estas son las condiciones en las que el creyente llega a esa llenura espiritual, ¿no? Ahora veamos un poquito aquí, porque se nos dice andad sabiamente. Andad sabiamente. Y obviamente, si tenemos un pasaje que nos habla acerca de la sabiduría, ¿cuál es? Si hay un libro que nos habla de la sabiduría, ¿cuál es ese libro? El libro de Salomón, que es Proverbios, y Eclesiastés también nos habla de sabiduría, ¿no? Pero particularmente Proverbios. Vamos a ver algunos proverbios, los voy a citar y los vamos a ir leyendo. Dice Proverbios capítulo 12, verso 15. Ya nosotros sabemos, creo que de los proverbios más conocidos, ¿no? Ahí en el capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El mismo contraste, y probablemente Pablo tiene esto en mente, ¿no? Empieza a recordar esos versículos que él memorizó de Proverbios y con esto en mente nos desafía esta palabra. Ahora mire, Proverbios capítulo 12, verso 15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, o sea que está bien, ¿no? Mas el que obedece al consejo es... Mire, la NBI lo pone así, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esto, no? Estamos ahí emprendidos en una cosa y decimos, está bien. Y después, cuando nos encontramos, que nos estamos dando contra la pared, ¿por qué? Por no atender al consejo de la palabra de Dios, principalmente, al consejo que otras personas nos dieron, ¿no? Amablemente, queriendo exhortarnos. Pero no, como somos caballo loco, le echamos para adelante nomás, ¿no? Pero eso muchas veces muestra de nuestra propia necedad, nada más. Fíjese, otros proverbios. Proverbios capítulo 13, verso 16. Dice ahí, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad.
dice la NBI. ¿Cuántas veces hemos estado en esta misma situación también nosotros, no? La prudencia es fruto, ¿no?, de la obra espiritual en el creyente. Proverbios capítulo 14, verso 16, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Y nos dice en el Nuevo Testamento Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Por qué? Porque el soberbio, ¿no?, claramente llega a la soberbia por su insensatez, por su necedad. Un último proverbio, capítulo 28, ya más adelante, capítulo 28, verso 26. Alguien hace la tarea, yo la he hecho por meses, de leer un capítulo de Proverbios al día. Durante el mes se lee todo el libro de Proverbios. Y la verdad es que cuando tengo que tomar decisiones importantes hago esto porque el Señor me da entendimiento. Proverbios 28, verso 26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. La pregunta: ¿será librado de qué? El necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a salvo. Si lo vemos en el contexto anterior, ¿a salvo de quién? De sí mismo. Porque el corazón es engañoso. ¿Y a quién engaña el corazón? A uno mismo. ¿Porque al Señor alguien le puede engañar? No, el corazón nos engaña a nosotros, nos hace creer que estamos en lo correcto. Por eso es que Pablo, para terminar esta porción, dice: presten atención a su manera de vivir y no vivan como necios, sino vivan sabiamente. Vivan sabiamente. ¿Por qué? Porque el creyente tiene el peligro de caer en la necedad. Por nuestra lucha en nuestro interior, de nuestra vieja naturaleza. Y ahora, ¿de qué manera? ¿Cuál es el participio? ¿Qué es lo que va participando de este verbo? Fíjese el verso 16. Si nos preguntamos, tengo que andar sabiamente, ¿cómo? ¿Cuál es la base para andar sabiamente? Pueden ser muchas, pero acá Pablo menciona una muy importante y dice allí: aprovechando bien el tiempo. Los participios son estos que acompañan o modifican al verbo, que dicen ando. ¿Cómo? Ahí vemos en Pedro, humillado bajo la poderosa mano de Dios, el imperativo, que nos dice después: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿No? ¿Por qué eso nos humilla? Porque tenemos que confiar en Él y no en nosotros, ¿no? Aquí, de esta manera, el participio lo que va acompañando es este verbo: aprovechando bien el tiempo, porque los días, y le da la razón de por qué hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Mire, Santiago nos dice que Dios da sabiduría ¿a quién? Al que la pide. Si tiene falta de sabiduría, pídala y Dios le dará. Y Pablo declara que en Jesús, ahí en Colosenses capítulo 2, dice: en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor Jesucristo en Mateo nos dice que el sabio es el que construye su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Ahora, con todo esto en mente, ¿de qué manera podemos vivir sabiamente? Y nos dice aquí: aprovechando al máximo el tiempo. Pablo les recuerda a los efesios que ellos, al igual que nosotros, estamos viviendo tiempos, como dice allí, que no son buenos, ¿no? ¿Y por qué no son buenos? Podemos decir, que en el tiempo de Pablo los días eran malos y ahora son mejores. Más que un valor y un juicio hacia la sociedad en particular o a su tiempo, nos está hablando a lo que nos dice Jesucristo ahí en Juan capítulo 9. Y él dice, se lo voy a leer textual porque me puedo equivocar, pero ahí en Juan capítulo 9, Jesucristo dice algo muy importante. Me es necesario, verso 4 de capítulo 9, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Y él dice, yo hago, porque Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Y él le dice, no pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y él les dice, me es necesario hacer estas cosas, porque hay un día donde ya no podré hacer estas cosas. Asimismo, nosotros estamos viviendo un día donde nos es necesario ser testimonio en este mundo, donde nos es necesario andar en amor, andar en luz y andar sabiamente, porque vendrá un día donde ya no andaremos en este mundo. Por eso es que estos días son malos, porque viene un día que es mucho mejor que este, ¿no? El día que estemos con nuestro Salvador. En ese sentido, nos está diciendo que hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es breve, es corto, es poco comparado con la eternidad que tendremos con nuestro Salvador y la tarea que tenemos para hacer aquí, que se nos ha encomendado de ser ¿qué cosa? Testigos. ¿Se acuerda cuáles son las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Vas a testimoniar al mundo que yo soy real. Entonces Pablo les dice, hermano, tenemos poco tiempo. Si miramos la eternidad y decimos, voy a vivir ¿cuánto? 80, 90, y si va la ciencia avanzando, 120, ¿será? Pero ¿cuánto es eso comparado con la eternidad? Y no solo con nuestra eternidad, sino con la eternidad en la que algunos pasarán sin el Señor, en condenación. Entonces tenemos un tiempo breve que tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿no? La palabra que ocupa aquí Pablo es interesante porque nuevamente vamos a Colosenses, que es nuestra carta paralela o espejo de esta carta de Efesios. Colosenses capítulo 4, verso 5, lo dice de manera más escueta Pablo aquí, cuando dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjese que ahora se traduce en la misma palabra, pero aquí se traduce redimiendo el tiempo. ¿Por qué redimir? Es la idea de rescatar. Le hago una pregunta, ¿alguien puede recuperar tiempo? Usted, retrocedo, ¿ha perdido tiempo alguna vez? Y yo, mucho. La pregunta es, ¿podemos rescatar ese tiempo? Eso es lo interesante de la vida. No podemos volver las agujas del reloj para atrás y rescatar ese tiempo que hemos perdido. Mire, ¿podemos perder dinero y podemos rescatar el dinero? Sí. ¿Podemos perder cualquier bien material y lo podemos recuperar? Lo más probable es que sí. Pero ¿sabe? El tiempo es algo que no podemos. No podemos rescatarlo. Por eso se va más allá de nuestro control. Por eso Pablo nos dice, rescaten el tiempo que va quedando. Rediman el tiempo que tienen. Y la razón, como dijimos, porque los días son malos. Como dijimos allí, habla de esta era presente en la que estamos, ¿no? Y este texto nos llama a identificar cuáles son las cosas que malgastan nuestro tiempo y a priorizar, ¿no?, aquellas cosas que realmente tienen un valor eterno para poder dirigir y aprovechar la vida que el Señor nos ha dado en esas cosas que realmente tienen un valor que trasciende a lo temporal. Mire, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos tienen un valor temporal. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van a quedar de este lado del cielo. Van a quedar aquí. Nuestros ancestros de nuestras tierras, cuando enterraban a los suyos, lo enterraban ¿con qué? Con todos sus bienes, ¿no? Y uno ve cuando descubren ahí osamentas de nuestros, de nuestros orígenes acá en Sudamérica, particularmente, lo enterraban hasta con sus animales, ¿no? Por lo menos donde yo vengo, allá en el altiplano, con su llama, con todos sus utensilios de trabajo, para que aparentemente en la otra vida los iba a usar. Pero nosotros no nos vamos a llevar nada, ninguna cosa. Que dice en el Antiguo Testamento, desnudos vinimos a este mundo, así nos vamos.
Pero ¿cuánto estamos ocupados de nuestro tiempo en cosas que son temporales? No significa que no ocupemos tiempo en eso, pero ¿cuánto de eso lo podemos transformar en que estas cosas sean trascendentes? Que tengan una trascendencia eterna, que tengan un valor eterno. Por eso Pablo nos dice, mire, tengan cuidado de su manera de vivir porque pueden estar viviendo neciamente. ¿Y cómo significa vivir neciamente? Desperdiciar el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo en cosas que quedan aquí. Aún, mire, a los que nos gusta leer y un montón de cosas y adquirir conocimiento, ¿cuánto de ese conocimiento va a trascender? Va a ser trascendente. Continúa Pablo hablando y nos dice esta palabra en el verso 17, por tanto, o sea, entendiendo esto, ¿no? La implicancia de todas estas cosas, y nos viene a decir ahora algo similar, pero tiene también algo diferente, porque nos dice, por tanto, no seáis insensatos. Para nosotros podría ser una palabra, y lo es, sinónima de necedad, ¿no? La insensatez. La palabra necio literalmente es asofos, sin la partícula negativa, sin sabiduría. Pero insensatez, aquí la tengo, es otra palabra que también tiene la partícula negativa a, que es afrón, pero tiene esta idea de sin sentido, como alguien le diría a alguien, este apelativo bien despectivo, muchas veces utilizado como estúpido, ¿no? Por implicancia, la idea de ignorante, incluso de imprudencia, de esta insensatez que lleva a actuar sin cordura, ¿no? Esa es la idea o la diferencia quizás de necedad, que es que no tengo la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Es simplemente conocimiento? ¿No? La sabiduría es cuando el conocimiento se lleva a la práctica. Ahí hay sabiduría, ¿no? Ahora, esta idea de insensatos es cuando no hay control, cuando hay imprudencia, como lo vimos en uno de los versículos de Proverbios, ¿no? Imprudencia en nuestra vida. Y nos dice, por tanto, no seáis imprudentes, insensatos, ¿no? Alguien lo traduce como irrazonables, ¿no? Sino estén comprendiendo. ¿Y por qué ocupa esta palabra? Porque con lo que va a contrastar la insensatez es con que seamos entendidos, ¿no? Ese entendido está en participio, que estemos comprendiendo qué cosa. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Comprendiendo qué cosa, cuál sea la voluntad del Señor. Y nos dice, no seas insensatos, sino que sean entendidos en la voluntad de Dios. Y muchas veces, y hay libros que se han escrito respecto a la voluntad de Dios, y a veces la abordamos desde lo que se refiere respecto a decisiones importantes de la vida, ¿no? Y a veces decimos, estoy orando para saber cuál es la voluntad de Dios para X, lo que sea, ¿no? Pero esto va más allá, no está hablando de esa voluntad, que es lo que espera Dios o ha preparado Dios para mí, sino que creo que lo que tiene Pablo en mente aquí se está refiriendo a lo que Dios ya ha revelado hasta aquí, ¿no? Incluso en su carta, en el contexto. Y para nosotros, ¿no? Es el entendimiento de lo que es este libro, ¿no? Porque la voluntad de Dios, ¿dónde se encuentra? Porque a veces cuando decimos, no, estoy orando para saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está en este libro, hay que leer este libro y descansar y confiar en lo que nos dice este libro. Aquí está revelada su voluntad. Entonces, mire, capítulo 1 de Efesios, cuando dijimos que Pablo ora por los creyentes, en el verso 15 en adelante dice, yo también por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, ¿de qué dice? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Ahora,
¿era algo que ellos no conocían? No, simplemente, y como lo mencionamos cuando vimos ese pasaje, lo que está orando Pablo es una oración de apropiación, de que ustedes se apropien de estas cosas que ya saben. Por eso vemos este contraste en la carta, lo que somos en Cristo y lo que deberíamos ser. No hay mucha cosa escondida en esto. El Señor nos dice lo que somos y ahora nos dice que tenemos que andar de acuerdo a ¿qué? A lo que somos, nada más. Entonces cuando nos dice sean entendidos, comprendan la voluntad de Dios, no es alguna cuestión que hay que descubrir, sino que es apliquen lo que el Señor le está diciendo que es lo que tienen que hacer. Y hasta ahora, por lo menos en la parte práctica, nos dice que no se trata de habilidades, sino que se trata de carácter. ¿Se acuerda que lo vimos? Humildad, mansedumbre, paciencia. Que no se trata de uniformidad, sino que se trata de ese vínculo, ¿no? De que somos uno en Cristo. Y así que comprendamos ahora que no se trata de moralismo, sino que se trata de andar como hijos de luz. Andar sabiamente. Andar con sabiduría, no en insensatez. Ahora, la última parte es quizás de lo más interesante que nos habla aquí, porque después de estas dos cosas que dijimos, estos dos contrastes, ¿no? Necedad, sabiduría, insensatez y entendimiento de la voluntad de Dios, viene esta última parte cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos, la idea de plenitud, ¿no? Del Espíritu Santo, y vienen varios participios allí. Mire, hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando, que quizás van juntos, agradeciendo, dando gracias, sometiendo. Y aquí hay mucho valor y queremos tomar estos últimos minutos en esto, ¿no? Porque de esto también se ha malinterpretado o no hemos entendido bien qué es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Y queremos aclararlo aquí un poquito en estos últimos minutos. Porque muchas veces hemos entendido esta idea de, el contraste ahora es no se embriaguen, sino que sean llenos. Y algunos dicen, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo. Tampoco no es la mejor interpretación. Algunos intentan la idea de, cuando yo me embriago, ¿quién me controla? El alcohol. Entonces, cuando está hablando de este contraste, la idea es que el Espíritu Santo controle mi vida. Y parece como que pegan el palo, porque a muchos dicen, no es que yo tengo más del Espíritu Santo, y muchas veces en algún momento yo también lo entendí así, sino que el Espíritu Santo tenga más de mí. Porque yo puedo tener más del Espíritu Santo que usted o que otra persona. No, porque a todos se nos ha dado a beber, dice Pablo, la misma porción del Espíritu Santo. Todos tenemos al mismo Espíritu. Nadie tiene más y otro tiene menos. Entonces, eso sí es cierto. Pero el contraste de decir es que el Espíritu Santo tenga más de mí, no sé si es del todo cierto o es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Como dijimos, quizás esta idea de sabiduría, ¿no? De andar sabiamente, ¿no? Redimiendo bien el tiempo y andar o tener entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Estas dos cosas sean las condiciones que hacen que un creyente sea lleno del Espíritu Santo. Quizás no sean lo que me va a dar la llenura, pero sí el creyente, porque esto es tan imperativo, porque dice, no os embriaguéis, antes bien, sed llenos. Es un imperativo. Lo interesante de este imperativo, a diferencia de los otros, que los otros imperativos están en voz activa, donde nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que andar sabiamente, nosotros tenemos que tomar la parte activa de tener comprensión de la voluntad de Dios, ¿no? Aunque ahí también tiene esta idea de que comprendemos la voluntad por medio de la revelación que se nos ha dado, pero aquí está en voz pasiva en que alguien, ¿no? Ejecuta esto, ¿no? Es un imperativo, pero es un imperativo en el cual nosotros tenemos que crear las condiciones para que se den. No es el único en el Nuevo Testamento. Pablo, en Filipenses, cuando dice ahí en... No, yo el pasaje, pero
cuando nos dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Y después nos dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, ¿no? Es un imperativo, pero en el cual el creyente tiene la responsabilidad de crear las condiciones para. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es tan imperativo, esfuérzate en la gracia. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo me puedo esforzar en algo que yo recibo y algo que yo no puedo producir? Bueno, la idea nuevamente es esta, es tan pasivo, ¿no? Tú hazte fuerte con la gracia que recibes del Señor, ¿no? Él es el que ejecuta y lleva adelante la acción. Entonces, aquí esta idea que nos está hablando Pablo de ser lleno del Espíritu Santo es que alguien me llena del Espíritu Santo, ¿no? Alguien me llena del Espíritu Santo. Yo soy responsable de crear las condiciones para que eso suceda, ¿no? Entonces, implica de alguna manera consentimiento, permiso, causa o acción, ¿no? Ahora, ahí dice, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Pregunta, ¿esto que tengo acá yo es un vaso de agua? ¿Sí o no? Sí. ¿O es un vaso de vidrio? Sí, también. Nosotros ocupamos la misma preposición para las dos cosas, para hablar del recipiente como para hablar del contenido. Bueno, en el griego es similar. Cuando nos dice sed llenos del Espíritu Santo, ocupa una palabra que en el griego puede ser tanto con o de, ¿no? ¿Cómo sabemos diferenciar? Bueno, en este caso, los sustantivos, sus terminaciones, por ejemplo, los nombres, como Felipe, o en el griego Filipos, ¿no? Filipon, o las terminaciones, cómo terminan las palabras, nos muestran si esa preposición está en forma genitiva de posesión o en forma dativa que nos habla del medio. Ahora lo explico en español. Porque cuando dice aquí, sed llenos, literalmente dice sed llenos en el Espíritu Santo, nos está diciendo que no es que recibimos, en este caso, agua, ¿no? Sino que somos llenos por medio, el Espíritu Santo es el agente que nos llena, ¿no? No es que somos llenados del Espíritu Santo y ahora tenemos, como vemos la agujita en el tanque de la gasolina, ¿no? Que la agujita se va llenando y se va moviendo, entonces ahora estamos más llenos del Espíritu, no. Lo que hace es que quien llena el tanque es el Espíritu Santo. No sé si se explica, ¿no? O me explico. El agente que llena mi vida es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿con qué llena el Espíritu Santo? ¿No? Porque cuando nos dice sed llenos del Espíritu Santo, no nos está diciendo que tenemos que llenarnos de Él, sino que el Espíritu Santo nos llena. Y la pregunta es, ¿con qué nos llena? El contexto inmediato, por lo menos nos da algunas pistas. Porque, ¿de qué viene hablando? Andad con sabiduría. Andad y tened conocimiento, entendimiento, ¿de qué? De la voluntad de Dios. Se da cuenta que el contexto nos aclara y nos dice que ¿con qué nos llena el Espíritu Santo? Con sabiduría espiritual, con conocimiento de la palabra, para comprender y entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, estos participios que vienen después nos indican, ¿no? Quizás son de resultado y nos muestran, así se manifiesta la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Lo que nos dice al final allí de estos versículos 19, 20 y 21, ¿no? Hablando, ¿no? Entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, alabando y cantando, dando siempre gracias y sometiéndonos unos a otros. Entonces, nos queda claro que aquí Pablo nos dice que no es tanto que somos llenados de Él, sino que somos llenados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena de sabiduría, de conocimiento, por lo menos en el contexto de su voluntad y muchas otras cosas. Quizás esto tiene mucha connotación
o relación con lo que nos dice Gálatas cuando dice las obras de la carne son estas y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿no? Y ahora se manifiestan, y estos participios que nos hablan ahora, para mí, porque hay iglesias y hay personas que creen que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta cuando hablan en lengua o cuando tienen una manifestación así con lo que sienten dentro de su corazón o lo que sea, o alguna manifestación milagrosa. Claramente esa no es la interpretación del texto, ¿no? Pero sí, muchos de nosotros como creyentes hemos luchado para comprender, ¿he experimentado yo la llenura del Espíritu Santo? Porque acá se nos manda, es un mandamiento, sed lleno. Ahora dijimos, es algo que yo no provoco, sino que es algo que yo recibo, pero tengo que crear las condiciones para esto, para ser llenado de lo que el Espíritu Santo puede dar. Como lo dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pablo ora para que los creyentes aquí puedan comprender cuál es la voluntad, ¿no? Y se apropien de la voluntad de Dios. Entonces, Colosenses capítulo 3, nuevamente pasaje paralelo, y yo creo que este es el más relacionado con esto, porque el verso 16 en adelante del capítulo 3 de Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia, y ahí la idea de more es habitar. Es como, podemos hacer algo muy similar a esto de ser llenado, ¿no? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando a otros en toda sabiduría. Fíjese, hay mucha relación de estos pasajes, ¿no? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después, fíjese, el contexto sigue: casadas, maridos, hijos, padres, lo mismo que va a seguir hablando Pablo en Efesios. Así que probablemente en su mente está la misma idea. Entonces, ser llenos del Espíritu no significa que tengo del Espíritu, sino que el Espíritu me llena. ¿Y con qué me va a llenar? Creo que principalmente tiene que ver con este libro, con la palabra, con entender, con recibir de la palabra de Dios y ser llenado con ella, no solamente para memorizarla, sino que para recibir sabiduría, consejo, conocer qué es lo que Dios tiene para mi vida. El Espíritu Santo, principalmente, y aquí quizás vamos a los ejemplos que tenemos en el libro de Hechos, porque si hay un libro que nos habla de que fueron llenos del Espíritu Santo, es el libro de Hechos. Y el contexto de la mayoría de estos pasajes es interesante, porque el Espíritu Santo lo que hace ahí es que el Espíritu Santo los llena, cuando dice que fueron llenados del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo los llena para algo. Por lo menos veamos un pasaje de todos estos que vemos aquí. Mire, vayan conmigo en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, ¿se acuerda? Pedro y Juan están ante el concilio. Ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, pero ellos le dicen, les intimaron a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y dice el verso 23 que, puestos en libertad, ¿no?, vieron a los suyos, contaron todos los principales sacerdotes, los ancianos, que les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, mire, preste atención, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿qué cosa? Que con todo denuedo, la idea ahí es valor, hablen tu palabra. ¿Qué es lo que pidieron ellos? ¿Pidieron ser llenos del Espíritu Santo? No, porque eso no se pide. Ellos lo que pidieron: Señor, danos valor para ser testigos en este mundo, hablando con valor tu palabra. ¿Y qué sucede? Mientras
dice, cuando hubieron, a ver, aquí, danos de nuevo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Señor, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, ¿y qué dice? Todos fueron llenos del Espíritu. Ahora, si todos fueron llenos del Espíritu Santo, significa que, fíjese cómo continúa, y hablaban ¿con qué cosa? Con denuedo la palabra de Dios. Vemos la relación que hay entre la llenura del Espíritu Santo y el ser testimonio al mundo. Ellos pidieron valor y el Señor les dio valor para hablar. ¿Y cómo sucedió esto? Fueron llenos del Espíritu para ser empoderados de alguna manera para hablar a este mundo. Fueron llenos del Espíritu Santo y Elizabeth exclamó a gran voz. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, ¿se acuerdan? ¿No? Prima de María. Hablaron con valor. Pablo, cuando dice, pero yo he trabajado, pero no he sido yo, sino que ha sido la gracia de Dios en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que nos empodera para hablar. Los diáconos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Habla de rasgos de carácter. En Iconio, en Hechos, ahí nos dice que la gente fue llena de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo, es más una influencia que un control. Nunca se nos pide en oración ser llenos del Espíritu Santo. El énfasis debería ponerse en el proceso, ¿no? Y como vimos aquí, no están pidiendo el Espíritu Santo, no están pidiendo danos del Espíritu Santo, sino que están pidiendo ayuda a Dios. ¿Para qué? ¿Qué le dijo el Señor? Sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, le dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Eso es lo que termina Mateo, ¿no? Id y haced discípulos. Y estaban haciendo esa tarea. El Señor, ¿no?, lo dispersa a propósito para que la lleven a cabo, pero no era una tarea fácil. Entonces, ellos que piden, Señor, danos valor para obedecer lo que tú nos pediste. ¿Por qué? Bueno, porque tenían miedo. Porque seguir a Jesús plenamente, eso va contra la cultura. Y va a haber rechazo. Y eso, ellos tenían miedo. Por eso piden valor. Porque están tratando de obedecer. Entonces el Espíritu Santo los llena ¿con qué? Con valor. ¿Para que hablen? ¿Se da cuenta la diferencia quizás de la idea que teníamos de ser llenos del Espíritu Santo? La llenura se manifiesta en la actividad corporativa. Y con esto terminamos. En una actividad corporativa enfocada en otros. Fíjese, ¿cuáles son los resultados? Hablando ¿qué cosa? Del partido de fútbol, del clima, ¿hablando qué? De cosas espirituales, animándonos al amor y animándonos a amar más a Dios. Hablando entre vosotros con himnos, con salmos, himnos, cánticos espirituales, dice cantando y alabando. La adoración corporativa es importante. Es una manifestación de que la influencia del Espíritu Santo está teniendo lugar en nuestra vida. La gratitud, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. El agradecimiento es una muestra nuevamente de la influencia del Espíritu Santo, de que mi vida está siendo llenada por el Espíritu Santo. ¿De qué? De su palabra, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento de su voluntad, para discernir lo que es bueno y lo que no. Y por último dice, y lo vamos a ver la semana que viene, este versículo nuevamente, sometiéndonos a los demás. Porque eso rompe ¿con qué? Con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Y nos ayuda a ser humildes. Disponer mi vida para otro y no para mí mismo. Sin duda eso sí es una clara manifestación de que estamos siendo llenados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿de qué estamos siendo llenados nosotros? ¿Quién está llenando?
¿quién está llenando nuestra vida? Es interesante que ahí mismo en Hechos, siguiente a lo que leímos recién, cuando viene Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿No? Que mintieron al Espíritu Santo y Pedro le dice, ¿quién llenó, por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, la influencia que tiene un corazón que no está siendo llenado por el Espíritu Santo sin duda se va a llenar de algo. Es difícil tener el corazón vacío. Lo estamos llenando con algo. O alguien está llenando eso. Y no dejemos que la influencia de este mundo lo haga, sino que dejemos que el Espíritu Santo sea quien llene mi corazón. ¿Y cómo puedo tener eso? Bueno, aquí está. Tiempo con la palabra de Dios, tiempo con mis hermanos, tiempo en comunión. Ahora quiero terminar con un pasaje en Éxodo 14. Terminemos aquí. Porque aquí es interesante, porque nos muestra algo que quizás es muy similar a lo que está diciendo Pablo aquí. Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Van allí y lo primero que se enfrentan es contra el Mar Rojo, ¿no? Y el Señor le dice, mira, le dice a Moisés primero, ve qué tienes en tu mano, una vara. Bueno, con esa harás mi señal. Di al pueblo que marche, le dice, ¿no? Le dice al pueblo, salgan porque yo los voy a rescatar. Entonces llegan y se encuentran con el Mar Rojo y acá no podemos seguir, ¿no? Y es interesante porque en el capítulo 14 de Éxodo, verso 13, ¿no? Leamos verso 11, dice, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fue servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire esta pregunta, ¿por qué clamas a mí? Bueno, a ver, Señor, ¿a quién más voy a clamar? ¿No? Y el Señor le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahí vemos, ¿no? Alzó su vara, extendió su mano sobre el mar, ¿no? Dice, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y en fin, se abre el mar. Pero me encanta esta pregunta del Señor, porque pareciera aquí que el Señor está jugando con Moisés. No, pero no está jugando. Di a los hijos de Israel que hagan ¿qué cosa? Lo que tienen que hacer, que es obedecer. De alguna manera, esto es la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos dice, quizás aquellos que oran, y a veces nosotros oramos, Señor, lléname. Y el Señor dice, ¿qué me estás pidiendo? Que tú las condiciones para que el Espíritu Santo te llene. La pregunta es, ¿estoy creando yo esas condiciones? ¿Ando sabiamente, aprovechando bien el tiempo? ¿Entendiendo, buscando en su palabra cuál es la voluntad de Dios o dejándome llevar como dice el necio en Proverbios? ¿No? Yo por delante y bueno, ahí vamos haciendo y que el Señor me ayude, ¿no? Mire, el Señor nos muestra mucha gracia y misericordia, pero muchos y la mayoría de nuestros problemas no son ni por el mundo ni por Satanás, es por nuestra insensatez, por nuestra necedad, por nuestra estupidez de no hacer conforme a lo que el Señor ya nos ha mandado a hacer. Entonces el Señor nos dice, ¿por qué clamas a mí? Obedece la palabra y serás lleno de lo que es necesario. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra siempre, siempre nos desafía a examinar nuestro propio corazón. Como dice tu palabra y vimos hoy, Señor, ayúdanos a tener cuidado de nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos a andar sabiamente. Ayúdanos a comprender que no se trata de moralismo, intentando ser simplemente lo correcto,
sino ayúdanos a crear las condiciones para que el Espíritu Santo tenga influencia en nuestra vida. Señor, y que esto se manifieste en mi hablar, en mi actitud de adoración hacia ti, en mi agradecimiento, en aprender a someterme, a comprender que necesito depender de otros. Señor, que no voy por este mundo sin tener que dar cuentas a nadie. Señor, gracias porque primero hemos de dar cuentas a ti, pero tú también has puesto personas a las cuales, Señor, nos ayudan y nos exhortan y al cual debemos y rendimos cuenta, Señor, de lo que es nuestra vida. Ayúdanos a buscar ayuda. Señor, por nuestro orgullo nos detiene. Guárdanos a volver al hogar, Señor, que podamos seguir meditando en tu palabra en este día. Y Señor, que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, con lo que Él sabe dar. Así que, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el miércoles, Dios mediante.